Como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy al país para explicar qué significa en realidad la imagen de un lingote de oro incautado sobre una mesa fiscal que hay detrás de cada barra reluciente que ustedes ven en las fotografías oficiales, y sobre todo qué cadena de ilegalidad, de violencia y de corrupción se condensa en esos kilos de metal que iban a salir del Perú rumbo a refinerías y mercados internacionales en Europa y otros destinos, con la apariencia impecable de una exportación formal, porque lo que hemos desarticulado no es una empresa cualquiera que se equivocó en un trámite. Es en esencia una organización criminal que llevaba años comprando oro a la minería ilegal, fundiéndolo en circuitos clandestinos, mezclándolo con cargamentos formales, cubriéndolo con documentación adulterada y enviándolo al exterior como si fuera producto de operaciones legales, para luego regresar al país convertido en dinero lavado que financiaba más maquinaria ilegal en la selva, más dragas en los ríos, más campamentos en los Andes y, en consecuencia, más economías criminales en distintas regiones. Permítanme comenzar entonces por el principio de esta cadena, la extracción. El oro que esta red exportaba no salía de minas formales con estudios ambientales, con trabajadores en planilla, con impuestos pagados al Estado. Por el contrario, salía de zonas de minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Puno, Nazca, Arequipa y otros territorios donde año tras año se han instalado campamentos que depredan bosques, contaminan ríos con mercurio, destruyen suelos agrícolas y explotan mano de obra bajo condiciones que ninguno de los compradores finales de oro en Europa o Asia estaría dispuesto a mirar de frente si las viera en persona. De ahí precisamente el término oro sucio. No por su apariencia física, sino por la huella ambiental y humana que deja a su paso. Ese oro extraído en condiciones ilegales viaja primero por rutas internas, pequeños acopiadores, compradores locales que pagan en efectivo a mineros ilegales, muchas veces a través de testaferros que se presentan como comerciantes independientes. Luego, y a partir de ahí, entra a plantas de procesamiento y laboratorios clandestinos, donde el mineral se funde, se depura a cierto nivel de pureza y se convierte en barras o en concentrado metálico. En esta etapa, la red ya ha tomado una decisión estratégica. ¿Qué forma va a darle al metal para moverlo con menor control? Y es importante decirlo. En los últimos años, el concentrado de oro, una mezcla en polvo de difícil control, se ha vuelto especialmente atractivo para estas organizaciones porque su apariencia y composición permiten ocultar mineral de origen ilegal bajo declaraciones genéricas y, por lo tanto, más difíciles de verificar. La siguiente etapa es sin duda la clave de todo el esquema. La legalización aparente. Aquí entran las empresas fachada, compañías constituidas formalmente, registradas a nombre de testaferros, con objeto social minero o exportador, con una actividad promedio de 3 años antes de cerrar y ser reemplazadas por nuevas firmas con características similares exactamente como han descrito los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y las investigaciones fiscales recientes. Estas empresas en la práctica carecen de operaciones mineras reales, no tienen concesiones y no tienen capacidad logística visible para producir el volumen de oro que declaran. Sin embargo, en el papel aparecen como exportadoras activas, moviendo millones de dólares en metal precioso. Ahora bien, ¿cómo logran pasar el oro por aduanas y sacar el dinero por el sistema financiero? Combinando 3 herramientas: documentación adulterada, testaferros y circuitos financieros internacionales. Los documentos adulterados incluyen guías de remisión que señalan orígenes ficticios del mineral, declaraciones de exportación donde se consigna el oro como concentrado u otra modalidad para confundir el control técnico, y facturas emitidas por supuestas mineras formales que en la realidad no pueden acreditar producción propia. Los testaferros, por su parte, prestan sus nombres para aparecer como proveedores, compradores o representantes legales, encubriendo a los verdaderos
verdaderos beneficiarios de la operación, y los circuitos financieros utilizan empresas en el Perú y en el extranjero para canalizar el dinero recibido de los compradores internacionales, ya sea a través de transferencias bancarias, pagos triangulados o estructuras más complejas. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ellos? La investigación que culmina en este mega operativo no comenzó ayer, viene más bien de años de trabajo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, nuestras unidades de investigación financiera y la Administración Aduanera. Y en ese camino hubo varias señales que encendieron las alarmas. La primera señal fue aduanera. Funcionarios de SUNAT detectaron inconsistencias en declaraciones de exportación de barras y concentrados de oro, empresas sin historial minero declarando volúmenes elevados, inconsistencias entre la modalidad declarada y las características físicas del cargamento, destinos inusuales y documentación incompleta sobre la procedencia lícita del mineral. En varios casos esas alertas permitieron inmovilizar barras de oro en almacenes aeroportuarios del Callao cuando estaban a punto de salir del país, como ocurrió recientemente con barras vinculadas a Puno y Arequipa, valorizadas en millones de soles y dólares. La segunda señal vino de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre 2015 y 2025, el sistema financiero peruano detectó operaciones sospechosas asociadas a más de 500 millones de dólares vinculados al comercio ilícito de oro, con patrones claros. Empresas recientemente creadas moviendo cifras fuera de proporción con su capital, cuentas que recibían grandes sumas del exterior y las derivaban rápidamente a operaciones en efectivo o a compras sin relación con su giro declarado, exportadora fantasma, que operaban por un periodo corto y luego desaparecían dejando pocas trazas formales. La tercera señal fue internacional. Países de destino empezaron a compartir información sobre cargamentos de oro peruano cuyo origen resultó injustificable en las verificaciones de back office. Barras sin documentación clara de procedencia, declaraciones de minas inexistentes y empresas exportadoras peruanas que no pudieron ser auditadas porque ya no operaban. Esa cooperación permitió confirmar que la red no se limitaba al Perú, sino que formaba parte de una cadena internacional con puntos en Europa, Asia y otros mercados donde el oro se refina, se mezcla y se revende en el circuito global. Con esas señales, la Fiscalía y la PNP construyeron el caso pieza por pieza. Se trazaron los flujos de exportación de determinadas empresas sospechosas, se cruzaron con reportes financieros, se revisó la composición accionaria de esas compañías y se identificaron a sus apoderados, a sus proveedores recurrentes, a sus estudios contables y a sus agencias de aduanas vinculadas. El mapa que surgió mostraba algo claro: un núcleo de empresas fachada con actividad concentrada en pocos años, conectadas entre sí por representantes comunes, por contadores compartidos y por agentes de aduana que repetían su nombre en distintos expedientes. En otras palabras, ese núcleo era la estructura financiera y logística de la red que hoy hemos desarticulado. El megaoperativo que se ejecutó de manera simultánea abarcó oficinas administrativas en Lima y Callao, refinerías y plantas de procesamiento en Ica, Arequipa y otras regiones, estudios contables, agencias de aduana vinculadas y domicilios de los principales operadores. En estos puntos se incautaron lingotes de oro y cargamentos de concentrado listos para exportar, algunos ya inmovilizados por órdenes previas y otros detectados en la diligencia de hoy. Asimismo, se aseguraron registros contables paralelos que muestran la doble contabilidad de la organización, una formal, presentada a la SUNAT, y otra interna, donde aparecen los verdaderos proveedores, los pagos en efectivo, los montos reales, las comisiones y los gastos de soborno cuando los hubo. Los equipos electrónicos incautados, computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento, contienen correos electrónicos, hojas de cálculo y comunicaciones entre exportadores peruanos y compradores internacionales, donde se discuten detalles que jamás aparecen en un documento formal. Cómo declarar el material para reducir el riesgo de control,
qué conceptos usar en la factura, qué empresa de fachada usar en determinado envío y qué hacer cuando aduanas hace preguntas adicionales. Esos correos, además, en investigaciones anteriores similares, han mostrado a empresas extranjeras instruyendo directamente a operadores peruanos sobre cómo disfrazar el oro ilegal en el papel. El dinero en efectivo incautado en oficinas y domicilios refleja la parte del negocio que nunca tocó el sistema bancario, y los registros de exportación, copias de DUAs, facturas, guías, contratos, son la evidencia documental que permite vincular cada lingote, cada kilo de oro con operaciones específicas de lavado de activos. Entre los detenidos hay operadores financieros, quienes manejaban las empresas fachada, coordinaban transferencias y estructuraban los flujos de dinero, y operadores logísticos, quienes aseguraban el acopio, el traslado, el procesamiento y la llegada del oro a los almacenes aduaneros para su salida del país. La investigación fiscal determinará también la responsabilidad de agentes de aduana, estudios contables y eventuales funcionarios que hayan facilitado, por acción u omisión, que esta cadena se mantenga activa por tanto tiempo. Quiero hablar con absoluta claridad a tres grupos. Primero, a las comunidades afectadas por la minería ilegal. Cuando ven que se incauta un lingote de oro valorizado en millones de soles, es legítimo que se pregunten si ese golpe tiene algún efecto real en lo que viven día a día. Ríos contaminados, bosques talados, campamentos ilegales cerca de sus hogares. La respuesta es sí, sí y solo sí. Estas operaciones son constantes, y si las investigaciones llegan hasta el dinero, no solo hasta la draga. El oro ilegal extraído en su territorio solo tiene sentido económico si alguien lo compra en cantidad, lo funde, lo maquilla en papeles y lo exporta. Por eso, golpear a las redes exportadoras es atacar la columna vertebral financiera de la minería ilegal. No es suficiente, pero es imprescindible, y hoy hemos dado un paso más en esa dirección. Segundo, al sector formal de la minería y del comercio de metales preciosos. Ustedes compiten deslealmente con organizaciones que no pagan impuestos, no cumplen normas ambientales, no registran a sus trabajadores y sin embargo terminan colocando su oro en los mismos mercados que ustedes, muchas veces a través de intermediarios que se presentan como formales. Por ello, tienen la responsabilidad y el interés directo de reforzar sus sistemas de debida diligencia. No basta con comprar oro que viene con factura. Hay que verificar la capacidad real de producción del proveedor, la coherencia entre sus declaraciones y sus operaciones visibles, la trazabilidad ambiental de lo que compran. Cada actor formal que se niega a trabajar con proveedores sospechosos reduce el oxígeno que estas redes tienen para operar. Y a la inversa, cada actor formal que mira hacia otro lado para aprovechar un precio más bajo se convierte en eslabón de una cadena que hoy está siendo investigada y que mañana puede estar sentada en el banquillo. Tercero, a los compradores internacionales de oro, especialmente en Europa y otros mercados de alto consumo. Las investigaciones de los últimos años han mostrado que una parte significativa del oro ilegal de Sudamérica termina en cadenas globales donde se refina, se mezcla y se revende con apariencia de legalidad. Informes recientes señalan que el Perú concentra cerca del 44% del oro ilegal exportado desde la región y que este flujo puede alcanzar montos cercanos a los 12.000 millones de dólares, casi equivalente a las exportaciones legales. En consecuencia, mientras los países de destino no exijan trazabilidad robusta, mientras no consideren la minería ilegal extranjera como delito subyacente de lavado, mientras no obliguen a declarar el ingreso de oro ni fortalezcan sus controles de origen, cada esfuerzo que hagamos en el Perú encontrará un límite en la demanda complaciente. La trazabilidad del oro tiene que ser global o no es trazabilidad. ¿Qué sigue a partir de hoy? En el plano penal, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos continuará con las diligencias para asegurar la incautación definitiva del oro, su traslado a bóvedas del Estado y la extensión de la investigación a todos los actores que aparecen en la evidencia recogida. En casos recientes, lingotes incautados han sido ya recuperados a favor del Estado mediante procesos de extinción de dominio con valores de varios millones de soles por barra.
Este será el camino también para el metal asegurado en este operativo. En el plano financiero, la información recogida será compartida con la Unidad de Inteligencia Financiera y con autoridades homólogas en otros países para rastrear el dinero que ya salió, identificar cuentas receptoras, bloquear activos cuando sea posible y ampliar el alcance de los procesos de lavado más allá de nuestras fronteras. En el plano operativo, la PNP continuará apoyando a las fiscalías especializadas en minería ilegal, lavado de activos y criminalidad organizada en intervenciones sobre plantas de procesamiento, talleres clandestinos, agencias de aduana y empresas fachada que aún no han sido intervenidas. Cada una de esas operaciones busca lo mismo: cortar la ruta del oro ilegal antes de que cruce la frontera. Y finalmente, en el plano normativo y de política pública, este caso refuerza algo que ya viene discutiéndose: la necesidad de cerrar los vacíos que permiten que empresas de corta vida útil muevan millones en oro sin un escrutinio proporcional, que exportadores sin minas declaren toneladas de metal y que concentrados difíciles de verificar se conviertan en la puerta trasera del sistema. Esa discusión no le corresponde solo a la PNP, pero la evidencia que generamos en operativos como este alimenta directamente las decisiones que el Estado debe tomar. A las organizaciones criminales que hoy han perdido no solo un cargamento, sino una estructura entera de exportación, les digo lo siguiente: el mito de que el oro, una vez fundido y embarcado, se vuelve invisible, está roto hace tiempo. Cada lingote tiene una historia de extracción, de compra, de transporte, de refinación, de declaración aduanera y de pago internacional que deja rastros en documentos, en cuentas, en correos, en registros de cámara y en testimonios. Esa es la historia que nuestros investigadores reconstruyen caso por caso, y esa es la historia que hoy nos permite tener sus nombres, sus empresas, sus rutas y sus bienes bajo control judicial. Porque en este país el oro del Perú no puede ser la caja chica de la criminalidad. Tiene que ser, cuando es extraído dentro de la ley, fuente de desarrollo, de trabajo formal y de ingresos fiscales. Y cuando es extraído fuera de la ley, será convertido en evidencia, en sentencias y en activos recuperados para el Estado. Viva la Policía Nacional del Perú golpeando las finanzas del oro ilegal. Justicia máxima contra quienes convirtieron el metal del país en combustible del crimen organizado. Perú con oro limpio, trazable y al servicio del desarrollo, no de la delincuencia.